Está el exministro de Salud, Abel Salinas, en contacto con Capital. Gracias, Fido. Doctor Salinas, ¿cómo está? Alan Díez lo saluda, estoy con Fiorella Rodríguez. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, Alan. Buenos días, Fiorella. Aquí a sus órdenes. ¿Cómo siente usted el tema del coronavirus? ¿Cuál es su lectura a esto, usted siendo exministro de Salud? Porque me parece que el ministro Zamora lo agarra en contrapié. El sistema de salud en el país ha colapsado, no hoy día, no ayer, no desde el 16 de marzo. ¿Cómo ve el tema, doctor Salinas? Claro que sí. En realidad, yo creo que lo primero que hay que decir que es cierta esta afirmación, Alan. Los servicios de salud no pasan por un buen momento, no estaban en un buen momento, estaban en una situación precaria, y eso es algo que tiene buen tiempo, de manera tal que no es una responsabilidad directa del actual ministro de Salud. Eso está clarísimo. Lamentablemente lo que le ha tocado es enfrentar la pandemia, y una pandemia contra este virus que, dada esa circunstancia de tener un sistema de salud no bien organizado, sino todo lo contrario, desarticulado, ineficiente, con poca calidad, con poca seguridad y atención, ante esta amenaza, en realidad, lo que se está haciendo, como por ejemplo el tema de la cuarentena, ha sido una medida drástica, necesaria, pero que lamentablemente no está teniendo los resultados que quisiéramos, y posiblemente los resultados que quisiéramos estaban también relacionados con haber sumado algunas otras tipos de estrategias, como por ejemplo el hacer pruebas diagnósticas. El no haber contado con las pruebas diagnósticas en su momento, lo que ocasionó fue que en realidad hiciéramos cuarentena, todo el mundo a su casa, sanos, no sanos, asintomáticos leves, sin saber qué cosa estaba pasando con el virus. Si nosotros hubiéramos podido disponer de las pruebas diagnósticas, oportunamente hubiéramos podido diagnosticar la enfermedad en el momento que la tenía la persona, podríamos haber seguido el virus y podríamos haber hecho un cerco epidemiológico, controlar mucho mejor. Entonces, es cierto, no hemos tenido esa fortaleza y por lo tanto las medidas no están resultando, no estamos obteniendo los resultados que todos quisiéramos, lamentablemente. Doctor Salinas, ¿qué tal? Fiorella Rodríguez lo saluda, un placer hablar con usted nuevamente. Estoy revisando una de sus últimas entrevistas. ¿Qué tal, doctor Salinas? Estoy revisando una de sus últimas entrevistas aquí en Diario Gestión, y se refirió esta mañana, hace una hora acaban de colgar su entrevista sobre el registro de número de muertos por el nuevo coronavirus en el país, y señaló, ¿no?, que esta información debe manejarse de una mejor manera, ya que el sector salud puede caer en la desconfianza de la población, y ya cayó en la desconfianza de la población. Este tema del sinceramiento, ¿no?, el tema de los casos, de los fallecidos, cuidado con eso, ¿no? Sí, Fiorella, realmente, la credibilidad de la gestión no debería ponerse en duda. Lamentablemente, el día de ayer apareció un informe de un periodismo de investigación donde daban cuenta de cifras de fallecidos absolutamente diferentes a las que las que estaba ofreciendo el propio Ministerio de Salud. Y eso, en realidad, ayer, felizmente, la doctora Mazzetti y el propio representante de OPS fueron claros y fueron sinceros en decir que teníamos algunas deficiencias para ese subregistro. En primer lugar, el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Perú, recibe informes de los hospitales, de los establecimientos de salud, pero no los recibe oportunamente y por lo tanto lo que recibe el Sistema Nacional de Defunciones, que son directamente los certificados de defunción donde se consigna el diagnóstico, pueden no coincidir. Es cierto que eso tiene que mejorarse necesariamente porque es un indicador valioso para evaluar la marcha del control de la pandemia. Pero sí hubo unas precisiones que no están tan acordes cuando se dijo que los sospechosos no iban a ser considerados como COVID. En realidad, esto es una aseveración que no es aplicable para este momento de la pandemia. En este momento, Fiorella, es suficiente tener el cuadro clínico, tener la evolución del paciente y tener el nexo epidemiológico, es decir, el contacto, la persona positiva cercana de donde originó todo, para dar por hecho que se trata de COVID-19. Entonces, los casos sospechosos tienen que ser contabilizados, porque si no, sesgamos nuestra opinión, damos cifras que no son correctas
y somos cuestionados y ahí viene la desconfianza y entonces el ciudadano de a pie ya no cree en nosotros, no cree en la gestión. Entonces hay que sincerar eso urgentemente. Muy bien, volvemos al set con mi compañero Alan Díaz, doctor Salinas. Creo que queda clara la percepción o el detalle que nos da el doctor Abel Salinas, ¿no? Con respecto a estas estrategias. Ahora, ayer hablábamos con el doctor Almerí, especialista en salud pública, y decía tajantemente que si el gobierno le decía o le pedía una recomendación era cerrar los mercados. Eso se podría dar, doctor Salinas, porque se dice que en los mercados está el virus. En realidad, el virus se contagia donde haya aglomeración. La medida de cuarentena tiene impacto, como decimos, pero esa es soportable durante algunos días o algunas semanas por un grupo de personas. Pero después, cuando, teniendo en cuenta que la mayoría de ciudadanos son informales, independientes, que viven del día a día, comienzan a salir. No es que no quieran acatar las medidas, sencillamente tienen que buscar el pan de cada día. Y entonces comenzamos a ver todos los días desbordes sociales en el aeropuerto, en la Victoria hoy en la mañana, una marcha hacia el interior del país. Todo el mundo quiere volver a su casa para saber cómo estamos, para poder sobrevivir. Entonces las medidas estrictas de cuarentena ya no pueden ir por sí solas, sino por el contrario. Y lo que tenemos que hacer no es restringir los horarios de atención y cerrar, sino lo que tenemos que hacer es ampliar los horarios de atención para evitar las aglomeraciones. Hace algunos días nosotros dijimos, hay que extender el horario de los mercados y supermercados, porque si tenían pocas horas de atención, más gente iba en esas horas. Esto felizmente ocurrió, se extendió y la aglomeración disminuye. Igual debe ocurrir con otras actividades, bancos, deberían empezar a las 7 de la mañana y más bien terminar ya en la noche, para permitir que la gente no se aglomere, porque eso es lo que tenemos que aprender, a no aglomerarnos, al distanciamiento social, y eso es lo que va a evitar que nos contagiemos. Ahora, y el tema, doctor, de la solicitud o digamos de la recomendación del Colegio Médico de hacer cuarentena, aislamiento social todo el día durante tres días de la semana, ¿qué apreciación tiene usted? Sí, he escuchado eso en nuestro vicedecano del Colegio Médico, el doctor Ciro Maguiña. Tengo mucho aprecio por él, es amigo mío, pero yo discrepo con esa idea. No es posible, no es sostenible esa medida en el Perú, en este momento. Por el contrario, tenemos que dar muestras que tenemos luz al final del túnel para que la ciudadanía pueda cumplir, pueda acatar. Hoy por hoy, si bien es cierto, la gran mayoría de peruanos cumple, hay una minoría que no cumple porque no quiere entender, pero hay otro grupo que lamentablemente sale porque no puede sobrevivir metido en su casa porque no tiene que comer. Entonces, tenemos que ser mucho más ingeniosos en medidas diferenciadas para ir desescalando esta cuarentena por grupos laborales, por actividades, en horarios, en áreas geográficas, y más bien dando válvula de escape para que la gente pueda salir a hacer sus labores, pero evitando aglomeración, distanciamiento social. Entonces yo creo que no es una buena recomendación seguir con esta medida única de cuarentena que no está teniendo los resultados y que por el contrario está haciendo que la gente salga desacatando, propiciando aglomeración, propiciando contagios. Yo siempre le pregunto a los expertos de salud, a usted también, por supuesto, ha sido ministro, algún médico, al doctor Almerí, o si no al doctor Ciro Maguiña, he tenido la oportunidad de preguntarles, y ahora quiero consultárselo a usted. Si terminando este contacto telefónico lo llama el presidente de la República, porque seguramente hoy va a hablar en esta conferencia de prensa virtuales, y le dice, doctor Salinas, ¿qué podemos hacer? Un consejo. ¿Qué hacemos con esta situación? ¿Qué es la primera medida que haría Abel Salinas? Primero, yo creo que tenemos que sincerar la información, punto número uno, para transmitirle y darle confianza a la ciudadanía. Ahora, ahí paramos. ¿El sinceramiento de cifras no crearía pánico en la ciudadanía? No, porque nosotros tenemos que ser claros. Cuando la gente se siente o percibe que hay información no clara, o que se estuviera ocultando, o que si no se le quiere decir, lo que genera es desconfianza. Y entonces en todas las medidas que yo quiero dar como gestión,
se incumplen, no se acatan, porque todo el mundo piensa me están mintiendo, hay más muertos, hay más heridos, no hay camas de UCI, no es cierto que se esté transportando a las personas, todo el mundo comienza a dudar de lo que se está haciendo. Entonces hay que recuperar la confianza que se está perdiendo en este momento en la ciudadanía. Y por eso vemos todos estos desbordes sociales. Lo primero es recuperar la confianza. Lo segundo, reforzar el primer nivel de atención. No lo hemos utilizado. El primer nivel de atención, que son los establecimientos de salud, la comunidad organizada, con sus gobiernos locales, con sus alcaldes, con sus iglesias, son capaces de registrar, identificar y cuidar a los pacientes en sus casas, haciéndoles llegar la ayuda, haciéndoles llegar que sí estamos preocupados por ellos. El mensaje al ciudadano debe ser: te estamos protegiendo, te estamos cuidando, pero no debe ser el mensaje de que te estamos persiguiendo y te estamos sancionando. Eso no funciona. Eso realmente tenemos que cambiar totalmente la estrategia de acercamiento al ciudadano, que me parece que es una de las debilidades. Uno, sincerar cifras. Dos, reforzar el primer nivel de atención. ¿Y tiene un punto más o no? Bueno, yo insistiría en tener, sumado a eso, pruebas diagnósticas, que son las pruebas moleculares, que o sí van a ser vitales para poder controlar mucho más pronto esta pandemia. Hay un examen de coronavirus y le está siendo entregado por el ministro Víctor Zamora al profesor Abel Salinas. ¿Cuánto le pone por su trabajo hasta el momento el ministro de Salud, doctor Salinas? Mire, el doctor Zamora es amigo mío, lo conozco hace mucho tiempo, tengo la mejor impresión de él, pero no creo que se trate de una persona, es una gestión. Y yo creo que la gestión tiene para dar mucho más. Todavía no tiene una nota que es satisfactoria para la mayoría de peruanos, incluido mi opinión. Fiorella, ¿tienes algún detalle más con el doctor Salinas o si no, ya para irlo terminando? A ver, dale. Sí, no, ya para ir cerrando, precisamente en uno de los titulares que veo que ha sugerido recientemente el doctor Salinas, comenta que ya es inviable en este momento un aislamiento de 3 días a la semana, ¿no, doctor Salinas? Es correcto, eso ya no es posible. Tenemos que buscar otro tipo de medidas, porque eso simplemente es como aumentarle la presión a una olla de esas de presión que se utilizan para las cocinas, para la preparación de alimentos. No es posible. Tenemos, por el contrario, que buscar válvulas de escape, que el ciudadano vea que hay una salida, inclusive, no solamente con el control de la enfermedad, sino para sus propias necesidades económicas, y tenemos que demostrarle que sí lo vamos a ayudar, que sí es posible salir de esto. Por eso es que las medidas de aislamiento drásticas, restrictivas, absolutas, no funcionan por sí solas. Muy bien. Doctor Abel Salinas, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Le mandamos un gran abrazo virtual. Igual, un abrazo virtual para ti, Alan, y para Fiorella.